Hola mis amados hermanos y amigos, que la abundante gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea manifiesta en sus vidas y en sus familias en este tiempo. Aquí estamos desde Congregación Cristiana Central. Es un privilegio estar con ustedes en esta noche que hizo el Señor y compartir un mensaje, estudiar la palabra de Dios juntos, ustedes desde sus casas y nosotros acá compartiendo el mensaje, la palabra de gracia que el Señor nos ha asignado en este tiempo. Yo quiero que oremos en esta hora y acompáñame para pedirle al Señor que nos hable de manera especial en este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que tú nos concedes de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender más de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra de gracia. Padre, nos ponemos dispuestos a que tú nos hables, Señor, en esta hora. Queremos, Señor, saber tu mensaje exacto conforme a tu propósito eterno y conforme, Señor, a la asignación que hemos tenido y que tú nos has entregado. Te damos gracias, Señor, por esta noche y por este mensaje en el nombre poderoso en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues mis amados, quiero que nos acompañes y vamos a estar hablando, compartiendo el tema que hemos venido desarrollando en nuestra casa de fe, el tema obediencia desde la nueva naturaleza. Obediencia desde la nueva naturaleza. Y quiero que me acompañes. Vamos a estar estudiando a Gálatas 5. De manera puntual vamos a estar leyendo en este momento Gálatas 5 del 13 al 17. Y dice la palabra del Señor lo siguiente, a partir del 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta carta que estamos viendo acá le escribe Pablo a Galacia, a esta iglesia que él había ministrado y que él había llevado el evangelio. Pablo escribía esta carta expresándole con mucha devoción, diciéndole que no se alejaran del verdadero mensaje que era Cristo. Él empieza esta carta de Gálatas especificando que hay un solo mensaje, que hay un único mensaje, que hay un evangelio, y este es evidenciado en Cristo. En esta región habían hermanos que estaban, digamos, distorsionando el mensaje que Pablo había llevado. Y era que estaban, digamos, que intentando de que esta verdad que habían aprendido, esta libertad que habían aprendido en Cristo, tuviera todavía bajo la ley. Y había una lucha, y evidentemente cuando conocemos esta epístola, esta carta, vemos también que había una situación de digamos, una necesidad de que se expresara amor entre los hermanos. Justamente había una lucha, y Pablo de manera específica pues plantea esto al inicio, y de manera contundente, como les decía, pues nos dice que hay un solo mensaje, que es Cristo. En este texto que vamos a estudiar, entonces, en esta porción que vamos a escudriñar hoy, Pablo insta a permanecer firmes en la libertad que en Cristo se le había otorgado a Gálatas, y que esa libertad él aclaraba que debía usarse de la manera correcta.
y que esa libertad no era un pretexto para andar en la vieja naturaleza, sino o estar en libertad de hacer conforme a la vieja naturaleza, sino que esto nos comprometía aún más a nosotros andar conforme a la nueva naturaleza. Y Pablo entonces habla de manera específica aquí, reiterando que amar al prójimo como a nosotros mismos, y que debíamos amar al prójimo y que debíamos andar y que ellos debían andar en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la vieja naturaleza, como hemos hablado, sino obedeciendo conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Entonces, aquí vemos dos realidades conforme a lo establecido, al mensaje que se nos ha asignado, y es que en Cristo somos libres y tenemos una nueva naturaleza como hijos de Dios, y que, número dos, debemos obedecer conforme a esa nueva naturaleza en el Espíritu. Vamos a estar desarrollando 4 puntos principales en este texto que estamos ya estudiando. Número 1, en Cristo hemos sido llamados a vivir en libertad. En Cristo hemos sido llamados a vivir en libertad. Y la realidad es, mis amados, que tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Y si tenemos libertad, implica que ya no somos esclavos. Implica de que ya toda atadura, toda cadena, toda reja, todo hierro que impedía que nosotros estuviéramos en libertad, toda cárcel emocional, física, espiritual, ya todo fue consumado y fuimos liberados en el Hijo. Ahora nosotros somos hijos de Dios, y que como hijos de Dios somos herederos por medio de Cristo. Definitivamente, como expresa en Gálatas 4:7. Y esta libertad, como decía Pablo, no es un pretexto para pecar. No es un pretexto para nosotros andar en la vieja naturaleza, sino que nosotros debemos obedecer y tener responsabilidad de esto que se nos ha sido entregado. Y esta responsabilidad también se describe como la habilidad de responder. Y cuando vemos esta palabra nos damos cuenta de que en nosotros se nos ha dado el querer como el hacer. Es decir, se nos ha dado la intención interna y se nos ha dado el hacer, que es la acción externa. No por nuestras capacidades, sino lo que se nos ha entregado con la nueva naturaleza. Entonces, evidentemente, cuando vemos esto, comprendemos que este también pretexto que se refiere, este texto que dice ocasión, ¿verdad?, para pecar, viene de apormé, que significa punto de partida. Es decir, este punto de partida no puede ser para nosotros caer, reiteramos, sino que debe ser para nosotros actuar con responsabilidad. Entonces, no debe haber un extremo en la ley ni un extremo en la libertad de manera práctica, en la ejecución. Lo que debe haber es un fundamento en la verdad, que es Cristo en nosotros, que es Cristo manifiesto en nuestras vidas, que es la verdadera libertad. Entonces, podemos decir, mis amados, que esta libertad debemos usarla para expresar a Cristo a los demás. Debemos expresar ese amor a los demás. Entonces, si en Cristo nosotros somos una nueva especie, las cosas viejas, como dice la palabra, ya han pasado. Ya no somos esclavos al pasado. Ya no somos esclavos a lo que antes nosotros hacíamos. Ya eso no nos define. Y es importante que tengamos esto claro. No nos define el pasado. No nos define lo que anteriormente, antes de tener la nueva naturaleza, nosotros conocíamos. Sino que
ahora la nueva naturaleza nos proporciona libertad. Soy hijo de Dios por medio de Cristo. Entonces, quedamos claros de que en Cristo hemos sido llamados a libertad. Y esa libertad produce responsabilidad, y en la nueva naturaleza nosotros manifestamos al Señor que Cristo es la verdadera libertad. Y en Él nosotros evidentemente podemos andar no como esclavos, sino como hijos, sí como, ¿verdad?, coherederos, y manifestando su amor y su misericordia. Como punto número 2 de este mensaje que hemos estado pues estudiando hoy en Gálatas 5, está que el amor es una evidencia de la nueva naturaleza. Y la verdad es que el amor es el cumplimiento, mis amados, de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Cuando entendemos eso, comprendemos que definitivamente la ley me ayuda a obedecer. Los procesos me ayudan a obedecer. Los parámetros me ayudan a obedecer. Pero es la gracia, es el amor manifiesto en Cristo lo que nos transforma. Es la gracia, el amor manifiesto en Cristo, el amor de Cristo manifestado en su palabra, lo que genera en nosotros la transformación, lo que genera en nosotros esta nueva naturaleza. Cristo es, mis amados, definitivamente la mayor expresión de amor que ha existido. Y lo vemos en toda la palabra de Dios. Es la mayor expresión de amor que ha existido. Y aquí comprendemos en esta parte, cuando vemos aquí, principalmente en el versículo 14, que es el punto donde estamos viendo lo que estoy planteando del amor, es que primero debo amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, que es lo principal, que Cristo lo manifiesta en Marcos 12:30. Y esto entonces Pablo habla de lo que Cristo dice, que el segundo es semejante a este primero que acabamos de hablar. Y Pablo entonces dice que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahí se resume la ley conforme a este texto, a este contexto que había en Gálatas que acabamos de expresar. Ojo con esto, implica, primero yo debo amar a Dios. Definitivamente debo amar a Dios sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas. Segundo, debo amarme. O sea, yo expreso amor a los demás como a mí mismo en la medida que yo me amo. Entonces, si yo me amo, podré también igualmente amar a los demás. Es interesante esto cuando entendemos esta verdad. Amar al prójimo como a mí mismo implica de que yo tengo amor para mí mismo y sobre todas las cosas tengo amor. Amo a Dios sobre todas las cosas. Entonces Pablo insistía a los Gálatas que amar al prójimo como a ellos mismos resumía la ley y evitaba muchísimas situaciones. Evitaba una serie de conflictos que ellos estaban teniendo, diferencias. Y este principio que Cristo igualmente lo menciona, este principio resolvía muchísimas situaciones que ellos estaban viviendo. Entonces, aquí podemos decir que la nueva naturaleza, ojo con esto, no puede haber soberbia. Eso es incompatible con la nueva naturaleza. Sencillamente es incompatible. Nosotros en la nueva naturaleza debemos expresar amor. En la nueva naturaleza el amor no es un parámetro teórico, es una verdad presente para manifestación. Y voy a repetir esto nuevamente. El amor no es un parámetro teórico, es una verdad presente para manifestación. Y esta manifestación no es de apariencia de piedad, sino que debe salir desde la nueva naturaleza espiritual. Hablaba con alguien hace unos días y él me decía, óyeme, es que lo que soy
va a ser evidente. Por más que yo quiera ocultar, en algún momento va a salir lo que yo soy. Cuando tú me conozcas un poco más profundo, va a salir lo que yo soy. Es decir, que este amor manifiesto que estamos planteando y que Pablo lo indica y que nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo lo indica, como hemos hablado, este amor manifiesto, este amor, amar al prójimo como a nosotros mismos, no puede ser algo de apariencia. Debe ser algo desde nuestro interior, desde la naturaleza, la nueva naturaleza. Y esto definitivamente marca la diferencia. Los que aman a Dios obedecen su palabra. Definitivamente nosotros debemos entender que si amamos a Dios, debemos obedecer su palabra. Debemos establecer que su fundamento, que es la palabra de Dios, es nuestra roca. Cristo, nuestra roca, es lo que nos sostiene. Entonces, los que aman a Dios obedecen la palabra y manifiestan el amor en Cristo. Esto es tener una obediencia conforme a la nueva naturaleza. Punto número 3, y aquí Pablo habla, si seguimos avanzando en todo esta porción de la palabra en Gálatas 5, podemos ver que la naturaleza pecaminosa provoca a hijos de desobediencia. Pueden profundizarlo en los versos 17, 19, 20 y 21. Y en este punto podemos decir que la nueva naturaleza implica no tener las inclinaciones que teníamos antes de ser hijos de Dios. Definitivamente se traza una línea. Entonces la nueva naturaleza implica esto. O sea, nosotros no podemos andar como andábamos en la vieja naturaleza, como andábamos cuando no éramos hijos de Dios. Entonces, esta desobediencia, y esto es importante en este momento para que entendamos lo que esto genera, cuáles son esas obras de esa desobediencia, se expresa en las obras de la carne que evidentemente no son compatibles con el Espíritu Santo, con el Espíritu, con nuestro Señor y con la nueva naturaleza. ¿Y cuáles son esas obras? Número 1, enemistad contra Dios. Y esto se expresa, ¿verdad?, con todo lo que conocemos como idolatría, todo lo que conocemos que nos aleja de Dios y ponemos otras cosas por encima de Dios en nuestras vidas. Otro punto son las inmoralidades, todo lo que tiene que ver lo inmoral que no está conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es otra obra que produce, que no es compatible con el Espíritu, que produce la desobediencia, son las malas relaciones con los demás. Y aquí me detengo un segundito, y es que cuando nosotros andamos o cuando se anda porque ya nosotros tenemos la nueva naturaleza, ¿verdad que sí? Cuando se anda como hijo de desobediencia en la vieja naturaleza, esas obras que vemos tienen mala relación con los demás y se expresan como, bueno, en pleitos, en celos, en ira, en vanagloria, en soberbia, y bueno, te crees mejor que los demás, entiende que ahí vienen las competencias, viene todo esto que al final lo que genera es divisiones, lo que genera es dolor y lo que genera es conflictos entre los hermanos, que lo que debe manifestarse vimos en el punto anterior, que es amor. Entonces decimos que igual mala relación con los demás, con esas contiendas como hemos dicho, tiene situaciones almáticas. ¿Y cuáles son estas situaciones almáticas que vemos expresadas en Gálatas 5? Bueno, está, ¿verdad?, toda ambición, el egoísmo, la envidia, que al final vienen produciendo más daño en quien siente estas emociones y estas situaciones internas que son almáticas y que son obras de la carne y no del Espíritu. Igualmente esto produce daño en el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, nuestro físico, ¿verdad? Cuando esta vieja naturaleza anda en los vicios, esta vieja naturaleza no está cuidando este templo que el Señor nos ha entregado. Entonces podemos decir que la práctica continua de la desobediencia muestra rebeldía en contra de Dios. Y esta rebeldía y esto que muestra esta desobediencia evidentemente es incompatible con el Espíritu, como vimos en el texto que leímos al principio.
Entonces, la desobediencia trae como consecuencia varios puntos aquí que quisiera mencionarles. Trae como consecuencia muerte espiritual, como dice en Romanos 6:23. Mal testimonio, somos piedra o son piedras de tropiezo, ¿verdad? Cuando no andamos en la nueva naturaleza. Produce vergüenza, Proverbios 6:33. Daño en el entorno personal, familiar y ministerial. Y esto es un punto que me detengo un segundito. Cuando tú tienes consecuencias o hay una vieja naturaleza que es evidente, ¿verdad? Y hay una desobediencia que es manifiesta, pues esto no solamente termina impactando a quien tiene el acto de desobediencia, sino que definitivamente impacta en todo su entorno. Como vimos en los puntos anteriores, estas obras, ¿verdad? No solamente impacta a la persona que está viviendo estas circunstancias, sino que todo su entorno es impactado. Y empieza ese entorno con la familia. Este entorno empieza con la gente más cercana que tengo, con mis hermanos, con mis vecinos, con la gente que está conmigo en el trabajo, con la gente que yo comparto. Definitivamente estas consecuencias nunca se quedan en mí o en la persona que está teniendo esta situación, sino que siempre termina afectando a otra persona. Por eso es importante que entendamos que debemos andar conforme a la nueva naturaleza y no tener estas consecuencias expresadas acá. Otra consecuencia es que resta autoridad. Otra consecuencia de andar en desobediencia es que desautoriza. Y aquí decimos que la desobediencia desautoriza y la obediencia da autoridad en el espíritu. Y un ejemplo de esto es que cuando un padre anda en obediencia, cuando un padre está haciendo en su casa lo que debe hacer, ese padre, además de tener una autoridad como rol, como padre, también tiene una autoridad porque anda en obediencia, porque lo que está diciendo lo está haciendo. Y esto tiene un mayor impacto de lo que yo puedo decir. El hacer, la evidencia, el testimonio de la obediencia da autoridad ante los hijos y da autoridad evidentemente en el entorno que nos podemos desarrollar. Punto número 4. Cuando andamos en la nueva naturaleza, somos hijos de obediencia. Y aquí sí tenemos, digamos, esta evidencia clara, igualmente que lo expresa acá, de cuando tú eres o somos hijos de obediencia, cuando andamos en la nueva naturaleza en Cristo. Y esto se evidencia, valga la redundancia, evidentemente con el fruto. Y el fruto es el resultado de andar en obediencia en Dios, a Dios y con Dios. Cristo, mis amados, es la semilla que proporciona el fruto. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Y esta semilla es manifiesta, es evidente en nosotros como hijos de obediencia. Y ese fruto, o sea, manifestamos el fruto del Espíritu. ¿Cómo? Bueno, nosotros lo sabemos. Y está en el mismo Gálatas 5. Y dice, un hijo de obediencia manifiesta el fruto del Espíritu con amor. Y esto implica que debe obedecer por amor, con amor y entrega amor a los demás. Si somos hijos de obediencia y tenemos la naturaleza, la nueva naturaleza, es casi imposible que no haya manifestación de amor. La gente que está a nuestro alrededor siente que hay amor porque Cristo que está en nosotros es evidente. Nuestra familia siente el amor, nuestros hermanos sienten el amor, nuestros amigos sienten el amor, nuestros compañeros de trabajo sienten el amor. ¿Por qué? Porque es evidente el fruto si estamos en la nueva naturaleza, porque la semilla que es Cristo ha sido sembrada en nosotros y como hijos nosotros le manifestamos. Otro punto es el gozo. Y este gozo es que debo obedecer con gozo, sin carga, porque tenemos una nueva naturaleza. O sea,
Nosotros no podemos obedecer al Señor en una nueva naturaleza con carga, sufriendo de que, Dios mío, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, tengo que obedecer con gozo. Tengo que obedecer con gozo. Otro punto es que debo manifestar la paz en mi vida. Puedo estar en paz en medio de los procesos. Tengo y transmito, o sea, tiene y transmite paz en todo su entorno. Igualmente manifiesta la paciencia. Y esto es esperar en Dios y permanecer tranquilo ante los desafíos. ¿Cuánta paciencia hemos tenido que tener en este tiempo? Hemos tenido que ser muy pacientes viendo cada día lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Debemos igualmente manifestar benignidad, y viene del griego krestos, que es ser generoso, un hijo de Dios que es generoso, que es amistoso alrededor, que produce, ¿verdad?, esa confianza alrededor, ese afecto alrededor. También la bondad, y es que actúa con amabilidad, con esencia de entrega, como Cristo así lo hizo. Igualmente la fe. Un hijo con la nueva naturaleza obedece y manifiesta el fruto y evidencia la fe en su vida y en su caminar. Y esta fe es saber esperar, en quién esperar, tener confianza y esperanza de que el Señor está en él. Y así manifiesta la fe de que el Señor cumplirá su propósito en su vida. Igualmente expresa la mansedumbre. Se mantiene en calma en medio de la adversidad y las provocaciones. Es algo que debe ser evidente. O sea, no importa la adversidad, no importa las complicaciones o las provocaciones que pudiéramos estar pasando, un hijo de Dios que obedece según la nueva naturaleza actúa con el fruto y con mansedumbre, que es parte del fruto. Igualmente actúa con templanza, es moderado, tiene un carácter que no sucumbe a lo externo, se mantiene firme en el Señor. Y definitivamente, cuando el fruto es evidente, bendice, impacta, marca a otras personas, porque es evidente Cristo, no por nosotros, sino por lo que es evidente en nosotros, que es Cristo, el amor manifiesto y el fruto en nosotros. Entonces, y esto se conecta con lo que hablábamos en el punto del amor y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Fíjense que el fruto de igual forma agrada a Dios, es un resultado de andar en obediencia conforme a la nueva naturaleza, y de igual forma impacta nuestro entorno. De igual forma bendice a otros. Y esto es sumamente interesante. En Cristo nosotros somos tierra fértil que produce el fruto. Y ese fruto es evidente, como hemos venido hablando. No se oculta, es evidente. La verdad es que cuando comprendemos esto y esto que hemos venido hablando, entendemos que de manera concluyente debemos andar en libertad como hijos de Dios, manifestando amor fundamentado en la palabra, crucificando en Cristo nuestras pasiones, evidenciando el fruto con una vida de devoción y agrado al Señor, entendiendo que si vivimos por el Espíritu, debemos manifestar el Espíritu, obedeciendo desde la nueva naturaleza en Cristo. Yo quiero preguntarte en esta hora, tú que me estás viendo, con este mensaje que nosotros hemos hablado, con este mensaje de que en Cristo nosotros somos libres, con este mensaje de que debemos manifestar amor y que ese amor es Cristo en nosotros manifestado en todas las áreas de nuestras vidas, de que nosotros dejamos atrás esa vieja naturaleza y que en Él tenemos una nueva naturaleza, y eso se evidencia
a través del fruto del Espíritu que igualmente acabamos de desarrollar. Y aquí yo quiero que reflexionemos en esto, en este tiempo. Estamos convencidos, mis amados, de que tenemos una nueva naturaleza. Estamos convencidos nosotros de que esa naturaleza está en nosotros y que es evidente en todas las esferas de nuestras vidas. Estamos siendo nosotros guiados por el Espíritu de Dios. Somos nosotros hijos consumados que expresamos el amor manifiesto del Padre que es Cristo en nosotros, y que eso a su vez genera a nuestro alrededor bienestar, en nuestra familia, a donde quiera que nos desenvolvemos. Es una pregunta que debemos hacernos. En este tiempo, ¿nos hemos sentido esclavos o nos hemos sentido libres? Hay una situación, y evidentemente toda esta situación que ha ocurrido ha implicado situaciones almáticas, manifestaciones almáticas. Hay personas que han sentido esclavitud, hay personas que han sentido que están presos en todo este proceso que hemos vivido como humanidad. Sin embargo, vemos aquí de que nuestra nueva naturaleza expresa de que somos libres, de que ya no somos esclavos, ni del temor, ni de las circunstancias, ni de lo que pasaba antes en nuestras vidas, sino que en Cristo nosotros somos libres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos en esta temporada? ¿Nos sentimos libres o nos sentimos esclavos? Yo entiendo que nos sentimos libres. Yo entiendo que en Él somos libres. Yo entiendo que en este momento lo que nos están viendo pueden recibir y percibir y tener la convicción de que en Cristo nosotros tenemos libertad. Ya no somos esclavos, sino que somos libres. ¿Qué tanto estamos expresando amor a Dios? ¿Qué tanto estamos amando a Dios? ¿Qué tanto me estoy amando como hijo de Dios? Es una pregunta interesante. ¿Qué tanto me estoy amando? Y otra pregunta, ¿qué tanto estoy amando a mi prójimo? ¿Qué tanto estoy amando? No un amor aparente, no un amor disfrazado. Como hijos de Dios nosotros no andamos así, sino que nuestro amor debe ser manifiesto, debe ser real, porque viene desde la nueva naturaleza en Cristo. Estoy amando a Dios, estoy en comunión, estoy deleitándome en su presencia, estoy amándome, cuidándome en este tiempo, teniendo todo lo que debo tener conforme a lo que dice la palabra de Dios, y estoy amando a mi entorno, estoy amando a mi familia, estoy expresando ese amor a mis hermanos de manera genuina. Es una pregunta que nos hacemos y que debe ser contestada en el Espíritu, y que evidentemente, si andamos en la nueva naturaleza, ese amor es evidente y ese amor es manifiesto para Dios, para mí y para el hermano que está alrededor mío. ¿Qué tanto, mis amados, cuando nosotros escuchamos esto, y escuchaba a nuestra hermana que antecedió a esta predicación que hoy estamos haciendo, este mensaje que estamos dando, el mensaje del jueves pasado, y hemos escuchado mucho a nuestro padre espiritual decir esto, y es que ¿qué sale de nosotros cuando nos exprimen? Cuando nos exprimen las circunstancias, ¿qué sustancia es que está saliendo? ¿Cuál es el fruto que está saliendo de nosotros? ¿Cuál es el fruto que está siendo evidente? Porque muchas veces nosotros, todo está bien y nosotros estamos bien, caminando por encima de las circunstancias, porque esas circunstancias muchas veces no nos llegan a nosotros. Pero cuando estamos metidos en el proceso, cuando nos están exprimiendo, cuando tenemos una situación que nos está aconteciendo, ¿cuál es la sustancia que sale de nosotros? ¿Sale la nueva naturaleza? ¿Sale Cristo? ¿Huele a Cristo? ¿Es Cristo evidente? ¿El fruto es evidente? ¿O es otra cosa que sale?
si tenemos una nueva naturaleza en el Señor, lo que sale cuando somos exprimidos es la sustancia que es Cristo en nosotros, que es el fruto en nosotros. Y esto es evidente y esto es manifiesto alrededor de donde nosotros nos encontremos. Yo quiero orar en esta hora contigo, tú que nos ves, y quiero orar para aquellos que de una manera u otra no han experimentado lo que es tener la nueva naturaleza en el Señor. Quiero orar contigo que me ves en esta hora y quiero que nos conectemos en el mismo sentir, en el Espíritu, para orar juntos en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque en ti nosotros podemos tener una nueva naturaleza. Padre, yo oro en esta hora para todo aquel que esté que esta palabra le alcance, Señor, para que si no te ha conocido, para que si aún no ha experimentado lo que es tener una nueva naturaleza en ti, lo que es obedecerte conforme a esa nueva naturaleza, pueda conocerte, pueda, Señor, buscarte, pueda experimentar la verdadera libertad que solamente tú le puedes dar, Señor. Yo oro en esta hora por esta persona que está al alcance de esta palabra en este momento. Igualmente oro por los hijos de Dios, que tenemos una nueva naturaleza que tú nos has dado, que experimentamos, Señor, lo que es la libertad en ti, que somos hijos, coherederos con Cristo, Señor, para que andemos firmes, Señor, manifestándote en todas las esferas de nuestras vidas y que en cualquier circunstancia nosotros podamos obedecerte conforme a la nueva naturaleza y que el fruto del Espíritu sea evidente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso en Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos las gracias por estar con nosotros en esta noche. En nombre de toda la familia de Congregación Cristiana Central, te enviamos un abrazo, muchas bendiciones y te pedimos que compartas este mensaje, que puedas estar con nosotros en la transmisión los domingos, ¿verdad? A las 10 de la mañana y los jueves a esta hora como has estado con nosotros. Te damos gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.